Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy nos vamos a tomar la licencia de salir de los temas coyunturales, estos temas que nos preocupan, nos agobian, en muchos casos hasta quitan el sueño, nos estresan, tanto nacionales como provinciales, claramente. Y vamos a hablar de estas cosas profundas, ¿no? Estas cosas de fondo que tiene Jujuy, que son tan extraordinarias y, a mi entender, deben tener un mejor tratamiento y una mayor difusión. La semana que viene, Jujuy conmemora su fecha insigne, que es el 23, que es la fecha del éxodo jujeño. Y siempre tuve la sensación que al éxodo jujeño no se le termina de dar la magnitud que tuvo esa gesta belgraniana. ¿Por qué? No es solamente, a mi entender, me van a corregir seguramente seguida, no es solamente que Jujuy resuelve abandonar la ciudad para dejar nada a los españoles. A mi entender, el éxodo fue una acción estratégica fundamental en la guerra de la independencia. Sin éxodo jujeño no hay Tucumán, no hay Salta. Me estoy refiriendo a las batallas. ¿Y por qué digo una gran acción estratégica? Porque Belgrano sabía fehacientemente que acá no podía combatir, porque no tenía los recursos, tenía que bajar a Tucumán y tácticamente resuelve enfrentar a los españoles en el río Piedra, que también es una acción táctica que se enmarca dentro de esta gran estrategia que había trazado Manuel Belgrano. De esto vamos a charlar hoy y también de lo que va a acontecer el sábado acá en Yala, muy cerquita, donde van a hablar del aporte que tuvo el gaucho jujeño, no solamente en el éxodo, sino lo que fue en la guerra de la independencia. Hoy nos va a acompañar la profesora Irene Ballatore, que vamos a charlar de todas estas cosas. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Quien domina la estrategia tiene la batalla ganada, decía Napoleón. Gracias, Irene, por venir. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia del programa. Me acordé de eso, ¿no? Sí. Que para mí el éxodo no es listo, nos vamos porque ya vienen los españoles, le dejamos tierra arrasada. No, formó parte de una estrategia de guerra. Sí, sí, tal cual, una estrategia militar. Y recordemos que el propio Manuel Belgrano, en su campaña al Paraguay, antes de 1812, los pueblos paraguayos le hicieron también éxodos. Es decir, llegaba él con su ejército que tenía por objetivo en aquel momento a lograr la adhesión de los pueblos del Paraguay a la revolución de Buenos Aires, y llegaba y estaban los pueblos vacíos. O sea, en carne propia los paraguayos le hicieron sentir lo que era un éxodo o una retirada o una tierra arrasada. Efectivamente es una acción que se plantea ante una imposibilidad de dar vuelta, una diferencia muy grande de recursos ante un enemigo. La única que queda es impedirle el avance, provocarle problemas en su avance, romperle las comunicaciones y retardar el avance de esa tropa. Eso era lo que Belgrano, la directiva que le dio Buenos Aires, ¿no? que tenía que llevar. Ya se la habían dado a Pueyrredón, que fue el jefe anterior. Y de eso se trataba, es decir, no puedo enfrentar a este ejército, pero sí puedo complicarle su avance. Recordemos que este ejército realista venía con la intención de sofocar la revolución en Buenos Aires, claro, nada más ni nada menos. Ahí, ¿no? Ahora, me voy a permitir salir un segundito del éxodo. Belgrano, un hombre nacido en Buenos Aires, con las costumbres del virreinato del Río de la Plata, pero va a estudiar al virreinato del Alto Perú, va a Chuquisaca. ¿Cuánto influyó Chuquisaca en la cabeza de Belgrano? Bueno, acordate que él tiene una formación universitaria en Europa, en las universidades más importantes de la época, pero ahí en ese Charcas, o Chuquisaca,
que era un centro político, económico importantísimo, va a ser un centro de irradiación de ideas políticas y de formación de muchos líderes, ¿no? Como por ejemplo también Mariano Moreno. Es indudable que todo ese pensamiento tuvo influencia también sobre Manuel Belgrano. Belgrano está en Europa cuando se produjo la Revolución Francesa de 1789, así que con sus propios ojos vio todo ese movimiento, ese tsunami de ideas, ¿no?, que va a transformar al mundo de la época totalmente. Y es indudable que ese pensamiento en esa universidad, donde se formó, por ejemplo, Teodoro Sánchez Bustamante, el jujeño representante ante el Congreso de Tucumán, además un líder de la Sociedad Ilustrada de Jujuy, ¿no? Así que, claro, eran lugares donde se estaban discutiendo todo se discutía, ¿no? Empezando se discutía si un rey, si había una cefalía o si ese rey desaparecía por algún motivo o no cumplía con sus obligaciones y deberes con el pueblo. Bueno, ¿qué pasaba con la soberanía? La soberanía podía volver al pueblo, que se la había prestado, podríamos decir, al soberano, y podía volver y el pueblo decidir cómo seguía la historia. Esta es la gran discusión de la Revolución de Mayo y la idea que va a llevar a estos hombres como Belgrano, Moreno, Monteagudo, por supuesto José de San Martín, que hoy estamos conmemorando, ¿no?, su paso a la inmortalidad, entre otros, los que van a llevar este movimiento revolucionario. Ahora, Irene, ¿por qué la magnitud que tuvo la gesta belgraniana, sobre todo el éxodo? Me da la sensación que cuando se los enseña en las escuelas, en los colegios, como que se le baja el precio. Sí, como que lo simplifican demasiado. Bueno, enseñar la historia en el nivel inicial y nivel primario, incluso medio, secundario, tiene también sus desafíos. Hay cosas que no son muy fáciles de explicarle a los niños, ¿no? Pero fíjate que creo que nos está faltando por ahí un trabajo con más apoyo al docente en lo que hace a las estrategias didácticas para enseñar estos temas. El Instituto Nacional Belgraniano hace algunos años hizo unas publicaciones con estas estrategias didácticas para enseñarlo a Belgrano en el aula, claro, para niños de primaria y alumnos de secundaria. Porque por ahí lo que vemos es que, si bien hay maestros que son muy creativos, hay profesores que son muy creativos y que encuentran la forma de conmover al alumno, porque así aprendemos, cuando nos conmovemos aprendemos, si no, no aprendemos. Cuando nos emocionamos. Exactamente, ¿no? El aprendizaje es una emoción, o lo desenlaza una emoción, ¿no? Estos son los hallazgos de la educación emocional y de las neurociencias. Eso es lo que produce el conocimiento. Si no logramos emocionar a nuestros alumnos, difícilmente van a aprender. Me parece que hay que por ahí trabajar un poco más eso, ¿no? Vos sabés que me tocó en una capacitación docente que la consigna era crear una pieza teatral simple donde reflejáramos esos momentos, ¿no?, previos o durante la gran retirada de 1812. No te puedo decir la maravilla de los trabajos que hicieron los maestros, pero hubo uno en especial que me emocionó mucho porque los docentes representaron las horas previas donde se juntan a rezar y piden y hacen una serie de peticiones en sus oraciones a Dios, y entre esas cosas le piden, por ejemplo, a Belgrano que tenga la lucidez necesaria, la fortaleza necesaria para conducir a ese pueblo en una situación tremendamente trágica y dramática como la que era la situación en agosto de 1812. Pero ¿no? tenían que irse por convicciones. Acá había una convicción muy fuerte, más allá de que estaba el bando y todo lo demás, pero sin convicción esto no se mueve. Claro, hay una tendencia a pensar en algunos espacios historiográficos que el pueblo no tiene acción política, como que depende de alguien que le diga, mira, vamos a hacer una revolución, mira, vamos a hacer tal cosa, nos vamos a oponer o vamos a apoyar. Y yo creo que esa idea merece ser cuestionada. Lo digo porque nadie más que el pueblo, las personas comunes, saben dónde les aprieta el zapato.
Entonces, yo tengo muchos ejemplos que podría mencionar en el presente, como gente que quizás no ha tenido la universidad, no ha tenido quizás una formación o no ha sido ilustrado, no ha tenido la oportunidad de una educación quizás más completa, pero eso no le quita la capacidad de saber qué es lo menos peor o qué es lo mejor. Claro. ¿No? Entonces, hay algunos piensan que la mayoría de la gente de aquellos jujeños de 1812 se movilizaron por miedo. La mayoría, yo he leído trabajos y he escuchado entrevistas donde dicen, bueno, la gente ante todo perdido optó por buscar la protección del ejército de Belgrano. Y algunos, como te digo, le niegan el carácter de actores históricos con decisión política. No estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, porque son personas que tenían que abandonar su, entre comillas, zona de confort. No es fácil dejar una casa y empezar a caminar hasta Tucumán. Hacia la nada, porque acordate que la orden que recibe Belgrano, primero, no llevar el pueblo, retire, salve el ejército. Entonces ahí hay correspondencia a Belgrano de la época donde le dice a las autoridades de Buenos Aires, ¿cómo voy a abandonar? Las entusiasmé esta gente en la causa de la independencia y la libertad, y ahora que la situación se vuelve crítica, con grave riesgo de la vida, ¿no? y de estas personas, los dejo abandonados. Entonces él plantea con toda claridad, no podemos abandonar a los pueblos, no solamente a los jujeños, a los salteños, a los tucumanos, claro, a todos estos pueblos que iban a ser objeto de represalias sangrientas por parte de los realistas. Eso creo, por supuesto que no, Buenos Aires me parece que no lo entendía porque no estaba acá, y la sensibilidad de Belgrano, y por eso creo que está en la historia como está. Eso que Buenos Aires no lo entendía, yo siempre... No es la primera vez que no entienda algo que pasa en el interior, ¿no? El virreinato del Río de la Plata tenía aduana, el Alto Perú tenía Chuquisaca, listo, no claro. hubo más. Sí, sí. El que quiera entender, que entienda. Así es, no podemos negar la importancia que tienen esos factores, ¿no? En la toma de decisiones, pero además es como un karma, ¿no? De Argentina, de nuestro país, porque en cualquier otro periodo de la historia volvemos a ver que hay como una falta de visión por parte del gobierno central o de las estructuras de poder, del centralismo, que no siempre son capaces de captar los sentimientos y las inquietudes y preocupaciones de las periferias. Yeah. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Sin ir más lejos, todo lo que Jujuy peleó por el paso de Jama implicó... Esa fue otra gesta, ¿no? Así es, hacerle entender a Buenos Aires que el Atlántico no podía ser la única vía de expansión económica, que había un gran mercado, un gran nicho en el Pacífico que Argentina tenía que aprovechar a través de este camino. Bueno, no fue fácil convencer. A Salta tampoco le ha sido fácil convencer a Buenos Aires de Sico. Bueno, pero Sico sigue siendo un proyecto, no tiene ni por asomo la magnitud que tiene Jama, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, pero tengo entendido que se está avanzando con las gestiones, falta, ¿no? Sí, pero digamos se está avanzando con la pavimentación. El paso es Jama. Lo que pasa es que Jama tiene bondades que le da la Pachamama que le dan muchas ventajas. Irene, estamos en el día de San Martín. San Martín hablaba siempre de los gauchos patriotas. Ah, sí. Y Buenos Aires tachaba a los gauchos y ponía... los paisanos. Los campesinos. Claro, lo que pasa es que la palabra gaucho en aquel momento tenía un sesgo peyorativo. Si alguien era un gaucho no era un ejemplo bueno, digamos, la sociedad. Recién con San Martín y Güemes, por supuesto, que justamente es el paladín de los gauchos, el hombre que lleva a esos sectores populares, digamos, a un rol fundamental en la defensa del territorio en el marco del proceso de la independencia, pero que además le abre la puerta de la política a esos sectores populares, ¿no? Que hasta la guerra de la independencia estaban recluidos en las fincas, en las haciendas, trabajando en el campo, eran campesinos. Con la guerra de la independencia pasan a ser guerreros, pasan a ser los salvadores de las sociedades, de los pueblos, porque ellos ponían el cuerpo y la sangre, digamos, para defender los territorios, y de ahí están ya en un paso y ya están inmersos en la participación política. Hay muchísimos ejemplos de mestizos, por ejemplo, o criollos, que
no tenían un rol importante ni imaginable en la época de la colonia, pero con la revolución y la guerra de independencia pasan a ser líderes populares, por llamarlos con una terminología actual. Hay muchos casos. En Jujuy, por ejemplo, me gusta siempre poner ejemplo de Manuel Eduardo Arias, que está marcado por la historiografía tradicional, primero que nada como un mestizo, con un dejo así de, ¿no?, peyorativo también, ¿no? Era un mestizo, era un hombre hijo de una indígena. Es toda una carga ahí que hace a la persona por su condición racial, que es parte de la idiosincrasia de la colonia, que todavía estaba viva. El chocolate Saravia era un entenado. Era un entenado, mestizo. Te doy otro ejemplo que vos lo debes conocer muy bien, el famoso Negro Panana. Sí, señora. Que era un líder afrodescendiente, sí, o de color, o afrodescendiente como diríamos hoy, es decir, un hombre que venía era un hombre de raza negra que descendía o era un esclavo, un mulato, es decir, una casta, mulata, sí, sí. ¿No? Bueno. No lo digo por mi ley, pero en la época de la colonia, las castas eran justamente esos grupos sociales, sectores totalmente subalternos sometidos al poder, que no tenían más que sufrir, digamos, y que eran el producto de las mezclas de la raza blanca, de la raza indígena y de la raza negra, ¿no? Esas castas, bueno, Panana era una expresión de esa, y contemos a la gente que, bueno, fue un dirigente de mucha confianza de Güemes, después lo va a traicionar, va a querer asesinar al general Güemes, cosa que no puede conseguir, pero Panana era un líder popular, además un líder que se había tomado el atrevimiento de castigar a una dama salteña por realista, sí, en plena calle de Salta, ¿no? Sí, sí. Bueno, Panana jamás hubiera tenido el rol que alcanzó políticamente hablando como dirigente de las masas, podríamos decir. En la época colonial eso era ni en una pesadilla, digamos, ¿no?, de la sociedad. San Martín tenía un regimiento de pardos y morenos. Sí, también existieron. Y sabés que encontré no hace mucho una correspondencia, justamente vos me hablabas de que se ha reeditado Güemes documentado, sí, esta obra tan importante para conocer la historia de Jujuy y Salta y por supuesto la historia de la Guerra de la Independencia, donde aparece un gaucho que se identifica, se dirige a Güemes y se identifica como de raza negra, un gaucho afrodescendiente. Claro que sí, ¿viste? Porque realmente es complejo el tema de quién era gaucho en esa época, sigue siendo complejo hoy quién es un gaucho, esa definición es compleja. Es un sentimiento. Sí, para algunos un sentimiento, para otros es ponerse una ropa de vez en cuando en algún desfile, para otros es recordar a los abuelos, para otros es honrar la tierra, es una relación particular de amor y respeto por el lugar donde has nacido, es decir, tiene distintas, podemos hacer distintas interpretaciones sobre quién es un gaucho. ¿De esto se va a hablar el sábado? Así es, quiénes eran los gauchos del Éxodo de 1812, este es el tema de una jornada, una charla que se va a realizar en Yala, en la sala de Vargas, con la entrada libre y gratuita, estará a cargo del dirigente gaucho Carlos Gauna, que nos va a explicar, va a hablar de la identidad del gaucho jujeño, y además cómo eran y quiénes eran esos gauchos que estuvieron en 1812 siendo protagonistas, ¿no?, de este proceso de independencia. Y además se va a presentar una muestra de Ezequiel Fernando, que es un plástico jujeño, que viene ya desde hace varios años incursionando en un campo del arte que nos parece que tiene mucho más para dar todavía, que es cómo representamos a través del dibujo y la pintura ese pasado. Cuando vos tenés que armar una clase, te cuesta como docente conseguir ilustraciones, sí, ni que hablar de los videos, ¿no?, que son una herramienta didáctica extraordinaria, porque no hay muchas ilustraciones que aborden estos temas. Hay algunas muy antiguas que las seguimos repitiendo, hay algunos trabajos hermosos que han hecho plásticos de Jujuy en el 2012 en particular, pero nos están faltando más ilustraciones, más obras de arte que aborden ese recuerdo. Y Fernando se va a exponer... Se está dedicando a esto. Él se dedica a esto, ha hecho una concepción de los jujeños con Belgrano y el Éxodo que es
maravillosa, unos rostros, o sea, él se vuelca mucho, busca, explora el sentimiento de las personas. Entonces, el éxodo que hace, que los invito a todos que vayan a verlo, porque una cosa es lo que yo pueda decir y otra lo que pueden ver, él se enfoca en el sufrimiento de las personas, en el sufrimiento de cada uno de esos jujeños que tuvo que pasar por ese momento tan difícil, ¿no?, en la vida. Bueno, vas a tener una imagen del éxodo que no tiene nada que ver con otras imágenes más tradicionales, ¿no? La marcha típica donde va Belgrano adelante a caballo, el pueblo atrás, bueno, ese es... Los carros y eso. Todo eso que es bello, ¿no? No digo que sea bello, pero me parece interesante que avancemos... Otra mirada. A otras miradas. Irene, ¿el sábado a qué hora? A las 18 horas en la Sala de Vargas, que se accede por la entrada al pueblo de Yala. A mano derecha, ¿no? A mano derecha, así es, en la entrada hay una colectora, por ahí está, se van a dar cuenta porque es una casona que es contemporánea de la Fundación Definitiva de Jujuy de 1593. Es una de las construcciones, nos dicen, la más antigua que está en pie de la historia de Jujuy. Perdón, ¿ahí es donde vivió la madre de Güemes? Exactamente, esa sala perteneció en algún momento a los Goyechea, claro, o sea, a los abuelos del general Güemes. Así que no sería nada raro que el Güemes niño haya corrido por esas galerías. Pero no tenga la menor ninguna duda, ¿no? Que su infancia... Recordemos que la mamá Magdalena, la mamá del general Güemes, cuando nace Martín Miguel, su padre estaba muy enfermo, ¿no? Acordate que esta circunstancia dio lugar a la idea, a la tesis de que Güemes nació en el Carmen o en el camino de regreso a Salta, en donde el parto se habría producido en forma inesperada, digamos, ¿no? Bueno, era porque el abuelo Goyechea estaba muy enfermo y la familia Goyechea eran los dueños de esa sala, entre otros, ¿no? Tuvo muchos dueños. Esa sala tiene ese monumento histórico. La verdad que sí, es un lugar hermoso. Que no quiere decir que sea del Estado, pero que sea... Sí, porque tengo entendido que los monumentos históricos los adopta el Estado y después pasa como nuestra catedral, que no hay manera que el Estado Nacional haga las inversiones que corresponde para mantener el edificio, ¿no? Hasta el año pasado la situación edilicia de la catedral era muy complicada y ya se habían cumplido 10 años los pedidos de las autoridades de la iglesia jujeña para que la nación, que es la única autorizada a hacerlo, la dueña. Sí, así es, realice el plan de mantenimiento y arreglos en el edificio. Por eso está lindo que esos reconocimientos nos llenan de orgullo, pero siempre y cuando el Estado Nacional, como corresponde, cuide el patrimonio histórico de todos los argentinos. Claro. Irene, muchísimas gracias. No, ha sido un placer, gracias por el espacio. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido muchísimo y esto también suma y mucho, porque estas son las cosas que hacen a la identidad de un pueblo. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.